Ladrones. ¿Qué fue lo más triste que descubrieron al robar una casa? Estaba robándole algunas joyas a una anciana y me di cuenta que ella estaba en casa, pero ella era viejita y sorda, así que no se había dado cuenta que yo estaba allí. Oí un ruido raro. Fui a ver y ella estaba teniendo un ataque cardíaco. Soy ladrón, pero no monstruo. Así que llamé a emergencias. Olvidé que estaba robando, así que me quedé mudo cuando preguntaron mi nombre. Esperé a que llegara la ambulancia. Oí sirenas y me escondí en el armario pequeño antes de que llegaran. Se le pasó el ataque cuando llegaron. Parecía bien, aunque la anciana estaba un poco confundida. Se disculparon y se fueron. Cuando se fueron, volvió el ataque. Llamé a emergencias nuevamente por si acaso. No quería cargar un peso en mi conciencia si le pasaba algo malo a la anciana. Así que llamé y me aseguré que llegara la ambulancia. Me escondí mientras entraban y miré cómo le ponían una máscara y se la llevaban. Tenía los nervios de punta, pero nadie notó que yo estaba allí cuando todos se habían marchado. Pensé que me gané el derecho a llevarme lo que quiera y tomé todo lo que pude. Me llevé todas las joyas caras como recompensa por ser buen samaritano. Unas semanas después, mientras andaba por el vecindario por curiosidad, pasé caminando afuera de la casa de la anciana. Quería saber si ella estaba bien. Vaya sorpresa la que me encontré. Ella estaba regando las flores de su jardín y hasta se había comprado un perro. Mi esposa celosa ha privado intencionalmente a mi hija de comida. La conversación con mi esposa fue terrible. Le pregunté qué estaba pasando. Mi esposa vacilaba y no quería tener esa conversación de ninguna manera. Pero finalmente dijo que odiaba cocinar para mi hija. Dijo que era demasiado tener que esforzarse constantemente para complacerla. Y era molesto tener que asegurarse siempre de que la comida estuviera cocida con una cierta textura y condimentada al gusto de mi hija. Luego reveló que dejó de cocinar la comida como a mi hija le gustaba porque a nuestro hijo no le gustaba. También dijo que mi hija solo necesitaba crecer, ya que solo era comida y no le haría daño, y ser exigente era simplemente una carga. Le pregunté por qué no se sentaba con nuestros hijos para llegar a algún tipo de acuerdo, y ella dijo que las necesidades de su hijo venían antes que las de mi hija. También reveló que simplemente dejó de comprar más de la mitad de la lista de compras personalizada de mi hija porque era un desperdicio de dinero, y que nuestro hijo quería los bocadillos que él quería. Me quedé perplejo y le pregunté si iba a dejar que mi hija pasara hambre, a lo que ella respondió diciendo que todo lo que tenía que hacer era comer la comida que ella cocinaba. Le pregunté qué era tan difícil en separar 1 o 2 trozos de pollo simples, y ella dijo que no entendería porque no cocinaba para mi hija. Cómo ella hacía eso era verdad, ya que estoy en el trabajo de 5 a 9 y solo cocino la cena los fines de semana, feriados y vacaciones. Se disculpó conmigo, pero sugirió que convenciera a mi hija de comer la comida que no le gusta, porque eso facilitaría la vida de todos. Entonces le pregunté si pensaría lo mismo si fuera nuestro hijo y no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Volví a hablar con mi hija para preguntarle si mi esposa la trataba de alguna manera que mostrara favoritismo. Lo que mi hija me contó me impactó. Dijo que siempre que no comía la comida de mi esposa, la llamaba de gorda y le decía que debería dejar de comer de una vez porque parecía un cerdo. Cabe destacar que mi hija es delgada y aún come saludablemente. También la pellizca aleatoriamente hasta hacerla sangrar. Frecuentemente le dice que preferiría que no estuviera cerca, que su hijo sería mejor como hijo único. ¿Qué hizo tu hijo que fue tan despreciable que nunca lo perdonarás? Llegué a su apartamento sin previo aviso. Pude entrar porque tenía una llave de repuesto que obtuve cuando alquilamos el apartamento. No había nadie en casa, así que comencé a buscar información sobre lo que estaba haciendo, y solo encontré bocadillos, bebidas y otras cosas extrañas, pero no libros ni cuadernos. Luego accedí a su computadora y abrí todas sus conversaciones con amigos. A pesar de ser una invasión de la privacidad, necesitaba saber qué estaba pasando. Después de buscar mucho, encontré una conversación en la que hablaba sobre un viaje planeado a otro estado para pasar 3 días en un resort con amigos. Decía que solo estaba esperando que cayera el dinero del viejo, y en ese momento me enfurecí de rabia. Pensaba cómo mi propio hijo podía engañar a su padre, que solo quería lo mejor para él. Y luego él llega finalmente furioso. Le pregunto dónde estaba todo el dinero que le enviaba para pagar solo la mensualidad, y por qué no estaba estudiando. Grité tan fuerte que se asustó y cayó. Nunca me había visto tan enfadado, y luego comenzó a llorar y contó toda la verdad.
Solo usaba mi dinero para gastar libremente y divertirse a mi costa. Después de que confesó, solo asentí con la cabeza y me fui. Le dije que a partir de ese día tendría que volverse hombre y aprender a valerse por sí mismo. Después de ese incidente, seguí pagando su alquiler mientras él arreglaba su vida. Bueno, hoy en día consiguió trabajo y está en terapia. También comenzó a estudiar en casa. No es la condición que esperaba para mi hijo, pero es un buen camino. ¿Tienes alguna experiencia para compartir? Cuéntanos. Puede aparecer en otros videos. El esposo acaba de admitir que soy fea. Siempre supe que no soy una reina de la belleza. Es solo un hecho de la vida que tuve que aceptar. Pero en los últimos 4 años, mi esposo me hizo sentir la mujer más sensual del planeta. Siempre me dice lo hermosa que soy, y de alguna manera comencé a creer en eso. Anoche, él tenía a sus amigos en casa como de costumbre. Estaba arriba preparando bocadillos cuando los escuché hablar de mí. Algunos de los chicos estaban bromeando con mi esposo, llamándome monstruo y haciendo comentarios horribles sobre mi apariencia. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mi esposo estalló enojado con ellos. Escuchen, idiotas. Sé que ella es fea, pero cierren la boca. Ella me hace feliz. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes mantuvo una relación por más de 2 años? Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Empecé a llorar y corrí a la ducha antes de que alguien pudiera escucharme. Cuando salí, todos se habían ido. Reuní el valor para enfrentar a mi esposo. Él minimizó la situación. La belleza está dentro de ti, querida. No te preocupes por lo que dijeron esos tipos. Necesitaba saber la verdad. ¿Realmente piensas que soy fea? Suspiró. Tienes una apariencia única. Pero, ¿por qué importa eso? Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. ¿Qué tan fea soy? Vamos, no me hagas decirlo, gruñó. Pero me quedé ahí, con los brazos cruzados, esperando. Está bien, explotó. Estás un poco pasada de peso, pero me gustan las chicas llenitas, y tienes un rostro caído. Pero a algunos chicos les gusta ese aspecto de cachorro triste. Tu estilo es descuidado. No estás envejeciendo de la mejor manera, pero considerando todo, todavía tienes cierto encanto. Cada elogio velado era otra puñalada en mi alma. Lo miré incrédula mientras seguía lanzando más críticas, tratando de suavizar los golpes, pero haciéndolos más dolorosos. Te has descuidado, pero eso no me importa. Nunca estarás en la portada de Vogue, pero te ves bien con las luces apagadas. Finalmente, no pude soportarlo más. Corrí llorando mientras él me llamaba. Vamos, no seas tan sensible. Pediste la verdad. Todavía te amo.